Era un millonario que se disfrazó de mendigo y entró en un restaurante de lujo, pero nadie imaginaba lo que haría la pobre mesera después. Prepárate para una historia que te emocionará y te hará reflexionar. El aire acondicionado de la sala de juntas zumbaba como una abeja prisionera, mientras Emilio Montesinos observaba los rostros serios alrededor de la mesa de caoba. Números, gráficas, proyecciones, todo se difuminaba en una sinfonía de éxito que ya no le emocionaba como antes. Las ganancias del tercer trimestre superaron las expectativas en un 15%, decía Martín, su director financiero, con esa sonrisa que solo aparecía cuando hablaba de dinero. Los cortes de personal en las sucursales del sur fueron muy efectivos. Emilio asintió mecánicamente, tamborileando los dedos sobre el cristal de la mesa. A los 32 años, había heredado el imperio gastronómico más grande de América Latina, pero últimamente cada reunión se sentía como un funeral elegante. «Señor Montesinos», la voz de su asistente, Carmen, lo sacó de sus pensamientos. «Tiene una llamada urgente de la sucursal Polanco. Que espere. Dice que es sobre un incidente con clientes. Algo delicado». Emilio frunció el ceño. En el mundo de los Montesinos, delicado significaba problemas, y los problemas significaban dinero perdido. «Pásamela». La voz nerviosa del gerente de Polanco llenó la habitación a través del altavoz. «Señor Montesinos, lamento molestarlo, pero necesitamos su presencia aquí. Ha habido un malentendido con un cliente y ahora tenemos reporteros afuera». «¿Reporteros?» Rogelio Montesinos, su padre, levantó la vista de sus documentos, esos ojos de acero que habían intimidado a competidores durante 40 años. ¿Qué clase de malentendido? Un cliente de bajos recursos intentó almorzar sin dinero suficiente. Los muchachos de seguridad fueron un poco directos al sacarlo. Emilio sintió algo extraño revolverse en su estómago, una sensación que no había experimentado en años. «Voy para allá», anunció levantándose de su silla. «Emilio, no tienes por qué ir personalmente», gruñó Rogelio. «Para eso pagamos a los gerentes». «Es mi restaurante, papá. Mi responsabilidad». Rogelio lo estudió con esa mirada que diseccionaba almas. «¿Desde cuándo te preocupas por un indigente?». La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Emilio no supo qué responder, porque él mismo no entendía esa punzada en el pecho que lo empujaba hacia la puerta. El restaurante Polanco brillaba bajo el sol del mediodía, como una joyería cara, cristales impecables, manteles blancos, el aroma a especias finas mezclándose con el olor a dinero nuevo, pero afuera, un pequeño grupo de reporteros esperaba como buitres. Emilio entró por la puerta trasera y encontró al gerente, Roberto, limpiándose el sudor de la frente. «Señor Montesinos, gracias por venir. Ya se fueron los reporteros, pero ¿dónde pasó?» «Aquí, en la mesa 7. Un señor mayor, vestido humildemente, pidió el menú del día. Cuando llegó la cuenta, no tenía dinero completo. Ofreció lavar platos o limpiar mesas. Pero usted sabe, nuestros estándares». «¿Y qué hicieron?» Roberto tragó saliva. «Los muchachos de seguridad lo sacaron. Tal vez fueron un poco bruscos. El señor se cayó en la entrada y algunos clientes grabaron con sus teléfonos». Emilio cerró los ojos. En su mente apareció una imagen borrosa. Él mismo, de 9 años, viendo a su madre darle dinero a un hombre que temblaba de hambre frente a su casa. «La compasión no es debilidad, mi niño», le había susurrado ella. «Es lo que nos hace humanos. ¿Dónde está ese hombre ahora?» «Se fue, señor. Pero dejó esto». Roberto le entregó un papel arrugado. Era un dibujo hecho a lápiz, una niña sonriendo, con una dedicatoria temblorosa. «Para mi nieta, que cumple años mañana. No pude comprarle regalo, pero le dibujaré el mundo». Algo se quebró dentro del pecho de Emilio, como si una presa que había contenido un río durante años finalmente cediera. «¿Alguien sabe dónde vive?» «Señor, el hombre que sacaron. ¿Alguien averiguó dónde vive?» Roberto parpadeó, confundido. «No, señor, no creímos que fuera relevante». Emilio caminó hasta la mesa 7, donde aún quedaban migajas del pan que el hombre había alcanzado a probar. Se imaginó las manos arrugadas partiendo cada pedazo con cuidado, saboreando lo que tal vez sería su única comida del día. «Roberto, quiero que busques a ese hombre. Pregunta en el barrio.
en las tiendas cercanas. Cuando lo encuentres, le das esto. Sacó su billetera y contó 5 billetes de 500 pesos. Y le dices que Montesinos le pide una disculpa. ¿En serio? Señor, en serio. Pero mientras salía del restaurante, Emilio sabía que 500 pesos no borrarían la humillación, ni el dibujo arrugado, ni la sensación de que algo fundamental había cambiado en su interior. Esa noche, en su penthouse de Polanco, Emilio se quedó despierto mirando el dibujo de la niña. Su departamento de 300 metros cuadrados se sentía más vacío que nunca. Los cristales del piso al techo mostraban una ciudad que parpadeaba como estrellas, pero él solo veía oscuridad. Tomó su teléfono y buscó en internet. Restaurantes Montesinos controversia. Los videos ya estaban ahí. Un hombre de cabello plateado siendo arrastrado por 2 guardias de seguridad, cayendo en la banqueta, levantándose con dignidad mientras los transeúntes filmaban con sus celulares. En los comentarios, la gente escribía cosas que le quemaron los ojos. Los ricos no tienen corazón. Así tratan a nuestros abuelos. Montesinos, dinero sin alma. ¿Cuándo se había vuelto el villano de su propia historia? Se sirvió un whisky de 25 años y se dirigió al balcón. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez iluminado, y por primera vez en años, se preguntó qué habría pensado su madre de todo esto. María Elena Montesinos había muerto cuando él tenía 10 años, llevándose consigo la única voz que hablaba de bondad en una casa donde solo se hablaba de negocios. Rogelio había enterrado su memoria junto con cualquier rastro de compasión que pudiera debilitar a su heredero. Pero esa noche, mientras el viento nocturno movía las cortinas de seda, Emilio juró que algo tenía que cambiar. No sabía qué, ni cómo, pero la imagen del hombre cayendo en la banqueta se había grabado en su alma como hierro candente. Mañana comenzaría a buscar respuestas. Mañana empezaría a entender qué clase de hombre había permitido que se convirtiera. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de honrar la memoria de una mujer que creía que la compasión era la verdadera fortaleza. El dibujo de la niña sonriente lo observaba desde la mesa, y Emilio sintió que su madre también lo hacía desde algún lugar más allá de las estrellas. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa para Emilio. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre de cabello plateado cayendo en la banqueta. Roberto había cumplido su encargo. Encontró al señor. Le entregó el dinero y las disculpas, pero la respuesta del anciano había sido peor que cualquier insulto. Dígale al patrón que el dinero no compra la dignidad perdida. Esas palabras resonaban en la mente de Emilio, mientras presidía otra reunión interminable. Los números bailaban frente a sus ojos sin significado alguno. Ganancias, pérdidas, proyecciones, todo le parecía un juego macabro donde él había perdido el alma sin darse cuenta. Emilio, ¿estás escuchando? La voz áspera de Rogelio lo sacó de sus pensamientos. Perdón, papá. Decía que necesitamos hacer cambios en el personal de las cocinas. Hay demasiados empleados viejos que ya no rinden como antes. Empleados viejos, como si fueran máquinas desechables en lugar de personas con familias, sueños, nietas que cumplían años. Tal vez podríamos ofrecerles un plan de jubilación digno, sugirió Emilio, sorprendiéndose a sí mismo. Rogelio lo miró como si hubiera sugerido regalar el negocio. Jubilación digna. ¿Desde cuándo somos una institución de caridad? Desde que recordé que trabajamos con seres humanos, no con números en una hoja. El silencio en la sala de juntas se volvió espeso como miel. Los directivos intercambiaron miradas nerviosas. Rogelio entrecerró los ojos. Esa mirada de depredador que había perfeccionado durante décadas. Hijo, creo que necesitas unas vacaciones. No necesito vacaciones, papá. Necesito respuestas. ¿Respuestas a qué? ¿A cómo llegamos a ser tan fríos? Rogelio se levantó lentamente, su traje gris impecable como una armadura. La compasión es un lujo que no podemos permitirnos. Tu madre nunca entendió eso. Y mira dónde la llevó su bondad. La mención de su madre fue como una bofetada. Emilio sintió la sangre hervirle en las venas. Mi madre que daba de comer a los necesitados, que trataba a los empleados como familia. Tu madre que murió de cáncer porque se desgastó cuidando a medio mundo en lugar de cuidarse a sí misma. Las palabras cayeron como martillazos. Emilio se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás.
Esto no está terminado, papá. Salió de la sala de juntas con el corazón latiendo como tambor de guerra. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba ver el mundo con otros ojos. Esa noche, Emilio se encontró caminando por las calles de su colonia, algo que no había hecho en años. Polanco de noche era diferente, menos pretencioso, más humano. Las luces de los pequeños comercios creaban una atmósfera íntima que contrastaba con los fríos rascacielos donde transcurría su vida. Se detuvo frente a un puesto de tacos. El taquero, un hombre de mediana edad con delantal manchado, lo saludó con una sonrisa genuina. «¿Qué se le antoja, jefe?» «Unos tacos de pastor, por favor». Mientras esperaba, observó cómo el hombre trabajaba. Cada movimiento tenía propósito. Cada gesto llevaba años de experiencia. Cuando un niño se acercó pidiendo comida, el taquero no dudó en darle un taco sin cobrar. «¿Su hijo?», preguntó Emilio. «No, mi jefe. Pero todos los chavos del barrio son mis hijos. Uno no puede comer tranquilo sabiendo que hay niños con hambre». Esas palabras se clavaron en el pecho de Emilio como astillas. Pagó sus tacos, y una idea loca comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera ver su imperio a través de los ojos de quienes lo necesitaban? ¿Qué pasaría si pudiera experimentar la vida desde el otro lado del cristal? Llegó a su penthouse con una determinación que no había sentido en años. Se dirigió a su armario y sacó la ropa más vieja que tenía, unos jeans desgastados que usaba para hacer ejercicio y una playera que había visto mejores días. Se cambió y se miró en el espejo. Aún se veía demasiado, pulcro, demasiado rico. Fue al baño y comenzó su transformación. Se despeinó el cabello con gel barato que había comprado en una farmacia. Se untó tierra en las mejillas y debajo de las uñas. Rompió estratégicamente su playera y la manchó con café, pero no era suficiente. Necesitaba algo más profundo, una identidad. «Lázaro», murmuró frente al espejo. «Lázaro Herrera». El nombre había salido de algún rincón olvidado de su memoria. Lázaro, como el mendigo de la Biblia que esperaba las migajas de la mesa del rico, como el hombre que resucitó de entre los muertos. Tal vez él también necesitaba resucitar. Guardó su identificación y tarjetas de crédito en una caja fuerte. Solo se llevó 50 pesos arrugados y una credencial falsa que había mandado hacer años atrás para una broma universitaria que nunca ejecutó. Se miró una última vez en el espejo. El hombre que lo observaba desde el cristal ya no era Emilio Montesinos, heredero de un imperio. Era Lázaro Herrera, un hombre sin nada que perder y todo que descubrir. Salió de su edificio por la puerta de servicio, evitando al portero. Las calles nocturnas lo recibieron con una sinfonía diferente. Sirenas lejanas, música de cantinas, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía. Caminó sin rumbo durante horas, observando todo con ojos nuevos. Los indigentes que dormían en los cajeros automáticos, las trabajadoras domésticas esperando el primer camión del día, los barrenderos que limpiaban las calles mientras la ciudad rica dormía. En un parque encontró una banca y se sentó. El frío de la madrugada se filtraba a través de su ropa delgada y por primera vez en años sintió verdaderamente el clima en su piel. Un hombre mayor se acercó arrastrando una bolsa de plástico llena de latas. «¿Nuevo en la calle, hermano?», Emilio asintió, sin confiar en su voz. «El truco está en mantenerse despierto. Los policías no molestan tanto si ven que no estás drogado. Y siempre mantén las manos limpias. La gente da más dinero si no les das asco». El hombre compartió con él un pedazo de pan duro y siguió su camino. Emilio masticó lentamente, saboreando cada migaja. Nunca había probado pan tan delicioso. Cuando amaneció, se dirigió hacia el centro de la ciudad. Necesitaba poner a prueba su disfraz y sabía exactamente dónde empezar. Sus restaurantes, sus empleados, su imperio construido sobre cimientos que nunca había cuestionado. Mientras caminaba por las calles que despertaban, Emilio sintió una mezcla extraña de terror y emoción. Por primera vez en su vida adulta, nadie sabía quién era. Por primera vez, tendría que ganarse cada sonrisa, cada gesto de bondad. Por primera vez, sería completamente vulnerable. Y tal vez, solo tal vez, esa vulnerabilidad le enseñaría lo que significaba ser verdaderamente humano. Lázaro Herrera había nacido de las cenizas de Emilio Montesinos.
Ahora solo faltaba ver qué descubriría en este mundo nuevo que siempre había estado ahí, esperando a que él tuviera el valor de verlo. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las banquetas del centro, cuando Lázaro se detuvo frente a la Rosa Dorada. Su restaurante más prestigioso brillaba como una joya en medio de la avenida, sus cristales impecables reflejando un mundo que él creía conocer. Pero ahora, vestido con ropa raída y el cabello despeinado, todo se veía diferente. Las puertas de caoba que antes se abrían automáticamente a su paso, ahora parecían una barrera infranqueable. Los clientes que entraban y salían lo miraban con el mismo desdén que él había visto dirigido hacia otros. Respiró profundo y empujó la puerta. El aire acondicionado lo golpeó como una bofetada fría. El contraste entre el calor de la calle y la elegancia refrigerada del interior era brutal. Los meseros, impecables en sus uniformes negros, se movían entre las mesas como bailarines en una coreografía perfecta. «Disculpe, señor». La voz cortante del hostess lo detuvo antes de dar 3 pasos. Un joven de no más de 25 años, con el cabello engominado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿En qué puedo ayudarlo?» Quisiera almorzar», murmuró Lázaro, sintiéndose genuinamente nervioso por primera vez en años. El hostess lo examinó de arriba a abajo, su sonrisa desapareciendo como humo. «Me temo que estamos completamente reservados, pero veo mesas vacías. Son reservaciones privadas. Tal vez pueda encontrar algo más». Apropiado en otro lugar, las palabras fueron dichas con esa cortesía venenosa que los ricos habían perfeccionado. Rechazo envuelto en terciopelo. «Solo quiero comer algo. Tengo dinero». Lázaro sacó sus billetes arrugados. El hostess los miró como si fueran basura radioactiva. «Como le dije, estamos llenos». «Buenos días». El joven ya se daba la vuelta cuando una voz suave pero firme interrumpió la conversación. «Eduardo, ¿hay algún problema?» Lázaro levantó la vista y sintió que el tiempo se detenía. Una mujer se acercaba desde el área de servicio, secándose las manos con un trapo. No era particularmente alta, pero había algo en su presencia que llenaba el espacio. Cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos que parecían contener historias profundas, y una sonrisa que irradiaba una calidez genuina que contrastaba con la frialdad del lugar. «Isabel, este señor estaba buscando otro lugar para comer», dijo Eduardo. Enfatizando las palabras como si fueran una enfermedad contagiosa, Isabel miró a Lázaro directamente a los ojos. No fue el vistazo rápido y despectivo que había recibido hasta ahora, sino una mirada real, como si verdaderamente lo viera. «¿Tiene hambre, señor?» La pregunta era simple, pero la forma en que la hizo, sin juicio, sin desdén, hizo que algo se removiera en el pecho de Lázaro. «Sí, tengo hambre». «Entonces tiene que comer, Eduardo. La mesa del rincón está libre». «Pero Isabel, las normas de la casa dicen que servimos comida a quien la necesite y pueda pagarla». Se volvió hacia Lázaro. «¿Puede pagar su comida, señor?» «Sí, puedo». «Entonces síganme». Isabel los guió hacia una mesa pequeña en el rincón, lejos de los clientes principales, pero con una vista perfecta del movimiento del restaurante. Lázaro se sentó, aún procesando lo que acababa de pasar. «¿Cómo se llama?», preguntó Isabel mientras acomodaba los cubiertos. «Lázaro Herrera». «Mucho gusto, Lázaro. Yo soy Isabel Lucero. ¿Qué le provoca comer?» Lázaro miró el menú y casi se atraganta al ver los precios. Platos que él había aprobado sin pensarlo 2 veces, ahora representaban una pequeña fortuna para alguien como Lázaro Herrera, que me recomienda que sea accesible. Isabel sonrió con comprensión. «La sopa del día está muy buena y viene con pan. Son 80 pesos. 80 pesos. La propina que él solía dejar sin pensarlo. Perfecto». Mientras Isabel se alejaba, Lázaro observó el restaurante con ojos nuevos. Los meseros se movían con eficiencia, pero notó cosas que nunca había visto, como algunos evitaban el área donde él estaba sentado, como sus compañeros susurraban y lo señalaban discretamente. Isabel regresó con una canasta de pan caliente y un vaso de agua con hielo. «¿Es de aquí de la ciudad?», preguntó mientras servía el agua. «Sí, pero hace tiempo que no venía por esta zona. Es un buen barrio para trabajar. La gente generalmente es decente». Lázaro notó que había dicho decente, no rica o exitosa. Una distinción que habló volúmenes sobre los valores de esta mujer.
Lleva mucho tiempo trabajando aquí. 3 años. Es un buen trabajo, aunque a veces... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo inapropiado. A veces es cansado. Un hombre mayor con traje apareció como una tormenta, dirigiéndose directamente hacia su mesa. Lázaro reconoció el tipo inmediatamente, gerente de piso, probablemente con las mismas instrucciones que él había dado cientos de veces sobre mantener ciertos estándares. Isabel, ¿qué está pasando aquí? Estoy sirviendo a un cliente, señor Julio. Julio Esteban. Lázaro. Recordaba haber firmado su contrato años atrás. Un hombre que había ascendido por ser eficiente y despiadado en igual medida. Este cliente no parece ser del tipo que frecuenta nuestro establecimiento. Tiene dinero para pagar y se está comportando correctamente. No veo el problema. El problema, Isabel, es que otros clientes podrían sentirse incómodos. Lázaro sintió la rabia hirviendo en sus venas. Era exactamente el tipo de discriminación que él había permitido, que había fomentado sin darse cuenta. «Yo me puedo ir si hay problema», murmuró, comenzando a levantarse. «No se vaya», dijo Isabel firmemente, poniendo una mano suave en su hombro. «Usted no está molestando a nadie». Se volvió hacia Julio con una determinación que sorprendió a Lázaro. «Señor Esteban, este caballero es mi cliente. Si hay algún problema con eso, puede reportarme con la administración». Julio la miró con esos ojos fríos que Lázaro conocía bien. «Ten cuidado, Isabel. Tu actitud podría traerte consecuencias. Mis consecuencias son mi problema». Julio se alejó murmurando, pero Lázaro vio la amenaza en sus ojos. Esta mujer acababa de poner su trabajo en riesgo por un extraño. «¿Por qué hizo eso?», preguntó cuando Isabel regresó con su sopa. «¿Hacer qué? Defenderme. Arriesgar su trabajo por alguien que ni siquiera conoce». Isabel se sentó en la silla frente a él, algo que probablemente violaba una docena de reglas del restaurante. «Mi papá solía decir que la forma en que tratamos a quienes no pueden hacer nada por nosotros revela quiénes somos realmente». ¿Su papá? Una sombra cruzó el rostro de Isabel, tan rápida que Lázaro casi la pasó por alto. Él murió hace 7 años. Era chef. Lo siento. Era un buen hombre. Creía que la comida era una forma de amor, de cuidar a las personas. Decía que cada plato que preparaba llevaba un pedacito de su corazón. Lázaro probó la sopa. Era perfecta, caliente, sabrosa, reconfortante. Pero más que eso, había sido servida con algo que ningún dinero podía comprar. Bondad genuina. ¿Tiene familia?, preguntó Isabel. «No mucha. ¿Y usted?» «Mi mamá y mi hermano menor. Javier tiene 15 años. Es especial. Autismo. Es el niño más dulce del mundo, pero necesita mucho cuidado. Debe ser difícil, a veces, pero él me enseña todos los días que la felicidad está en las cosas simples. Le encantan los colores, la música, las texturas de la comida. Ve el mundo de una forma que a veces envidio». Mientras Isabel hablaba, Lázaro se dio cuenta de que estaba conociendo a alguien completamente diferente a las personas que poblaban su mundo habitual. No había agenda oculta, no había interés en impresionar o obtener algo, solo honestidad pura. «Isabel». La voz áspera de Julio cortó el momento. «Tu mesa 6 está esperando». Isabel se levantó con un suspiro. «Tengo que volver al trabajo. ¿Está todo bien con su comida?» «Perfecta, gracias. Si necesita algo más, solo levante la mano». Mientras la veía alejarse, Lázaro sintió algo que no había experimentado en años. El deseo genuino de conocer mejor a otra persona, no por conveniencia, no por negocios, sino por pura curiosidad humana. Terminó su sopa lentamente, observando cómo Isabel trabajaba. Era eficiente pero nunca apresurada, profesional pero siempre cálida. Otros meseros la evitaban sutilmente, como si su amabilidad hacia él fuera contagiosa. Cuando terminó, dejó los 80 pesos exactos en la mesa y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se volteó una última vez. Isabel lo despidió con una sonrisa y un pequeño saludo con la mano. Por primera vez en años, Emilio Montesinos había encontrado algo genuino en su propio restaurante. Durante los siguientes días, Lázaro se convirtió en una presencia regular en la Rosa Dorada. Cada tarde llegaba con sus 50 pesos contados. Se sentaba en la misma mesa del rincón y pedía lo más barato del menú, pero no era la comida lo que lo atraía de regreso. Era Isabel. Con cada conversación,
Descubría nuevas capas de esa mujer extraordinaria. Supo que trabajaba doble turno los fines de semana en una cafetería cerca del hospital donde cuidaban a su madre, que su hermano Javier coleccionaba piedras de colores y podía identificar cualquier tonalidad con una precisión asombrosa, que ella misma había dejado la universidad para sostener a su familia cuando su padre murió. ¿Qué estudiaba?, le preguntó Lázaro una tarde, mientras ella limpiaba la mesa de al lado. Administración de empresas. Quería tener mi propio restaurante algún día. Como su papá, Isabel se detuvo, el trapo en sus manos temblando ligeramente. Papá era chef, no administrador, pero tenía sueños grandes. Decía que algún día abriríamos un lugar juntos, donde la comida fuera accesible para todos, no solo para los ricos. Suena como un buen hombre, el mejor. Su voz se quebró apenas. Murió en un accidente, en la cocina de un restaurante donde trabajaba. Lázaro sintió un escalofrío extraño recorrer su espalda. ¿Qué tipo de accidente? Un incendio. Las instalaciones eléctricas estaban defectuosas. Pero se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Los dueños dijeron que fue culpa de papá, que había sido descuidado con el aceite caliente. Pero usted no lo cree. Isabel lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Lázaro vio años de dolor y rabia contenida. Mi papá era el chef más cuidadoso que he conocido. Nunca, ni una sola vez en 20 años de cocina, tuvo un accidente. Era obsesivo con la seguridad. ¿Y qué pasó después? Nada. Los dueños pagaron el funeral. Dijeron que lamentaban la negligencia de papá, y el caso se cerró. Nunca investigaron realmente las instalaciones. Una sensación de náusea comenzó a crecer en el estómago de Lázaro. ¿Recuerda el nombre del restaurante? Casa Montesinos. Era una de las sucursales. Se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. Dios mío, ¿por qué le estoy contando todo esto? Perdón, no debería estar hablando de trabajo mientras trabajo. Se alejó rápidamente, dejando a Lázaro con la sensación de que el mundo se había inclinado sobre su eje. Casa Montesinos. Él recordaba esa sucursal. La habían cerrado hace 7 años después de una serie de incidentes menores. Su padre había dicho que era más rentable demoler y construir algo nuevo que reparar las instalaciones viejas. ¿Un accidente o negligencia empresarial? Esa noche, Emilio se sentó frente a su computadora con una copa de whisky y las manos temblando. Había vuelto a su identidad real, había vuelto a su penthouse, pero no podía sacarse de la cabeza las palabras de Isabel. Accedió al sistema de archivos de la empresa con su clave personal. Los documentos estaban clasificados por años, ordenados con la eficiencia típica de los montesinos. Buscó el año 2017 y encontró la carpeta Casa Montesinos. Cierre. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Reportes de inspección que mostraban fallas eléctricas graves, fechados 6 meses antes del accidente. Recomendaciones urgentes de reparación que nunca se habían ejecutado. Y al final del archivo, un informe que lo hizo derramar el whisky sobre el teclado. Joaquín Lucero, chef principal, falleció en incendio causado por falla eléctrica. Testimonio del supervisor de turno, Julio Esteban, confirma negligencia del empleado. Se recomienda cerrar caso para evitar responsabilidad legal. Julio Esteban, el mismo hombre que ahora dirigía la Rosa Dorada, el mismo que había tratado de echar a Lázaro, el mismo que amenazaba a Isabel, con manos temblorosas. Emilio abrió el siguiente documento. Era un reporte interno, marcado como confidencial, firmado por su propio padre. El accidente de Casa Montesinos ha sido contenido exitosamente. El supervisor Julio Esteban ha proporcionado declaración que exonera a la empresa de responsabilidad. Se ha ofrecido compensación menor a la familia para evitar demandas. Recomendar ascenso de Esteban por lealtad empresarial. El mundo se desplomó alrededor de Emilio. Su padre había encubierto la muerte de un hombre inocente. Había promocionado al mentiroso que permitió que la culpa recayera sobre la víctima. Y él, en su ignorancia, había firmado la transferencia de Julio al restaurante más prestigioso de la cadena. Siguió leyendo, cada documento un puñal más profundo en su conciencia. Fotografías del sitio del accidente que mostraban cables expuestos y cajas eléctricas oxidadas. Reportes de testigos que nunca se incluyeron en la investigación oficial. Y finalmente, una factura que lo dejó sin aliento.
50,000 pesos pagados a un inspector de la ciudad para agilizar el proceso de cierre. Un soborno. Su familia había sobornado a un oficial público para enterrar la verdad sobre la muerte de Joaquín Lucero. Emilio se levantó tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba ver a Isabel. Pero ¿cómo podía mirarla a los ojos sabiendo que su familia había destruido la vida de ella? Que el hombre que la amenazaba cada día en el trabajo era el mismo que había mentido sobre su padre. Los siguientes 2 días fueron un infierno para Emilio. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. Rogelio notó su estado y lo atribuyó a estrés laboral. Tal vez deberías tomarte unos días libres, sugirió durante el desayuno. ¿Para qué? Para recordar quién eres. Últimamente has estado extraño. Emilio quiso reír, pero el sonido que salió de su garganta fue más parecido a un sollozo. Papá, ¿tú recuerdas el caso de Casa Montesinos? Rogelio no levantó la vista de su periódico. Vagamente. Un empleado descuidado causó un incendio. ¿Por qué? ¿No te parece extraño que un chef experimentado de repente fuera tan negligente? Los accidentes pasan, Emilio, especialmente cuando la gente no sigue los protocolos de seguridad. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si fueron las instalaciones defectuosas? Ahora Rogelio sí levantó la vista. Sus ojos fríos como acero. ¿A dónde quieres llegar? A la verdad. La verdad es que dirigimos un negocio, no una obra de caridad. Si investigáramos cada accidente laboral como si fuéramos detectives, nunca haríamos dinero. Pero si nosotros fuimos responsables, no fuimos responsables de nada. Rogelio cerró el periódico con un golpe seco. Ese hombre fue descuidado y pagó las consecuencias. Fin de la historia. ¿Y su familia? ¿Qué pasa con su familia? ¿No merecen saber la verdad? Rogelio se levantó lentamente. Esa presencia intimidante que había usado para aplastar competidores durante décadas. Emilio, escúchame bien. La compasión mal dirigida destruye imperios. Tu madre nunca entendió eso, y espero que tú no cometas el mismo error. Tal vez mi madre entendía algo que nosotros no. Tu madre está muerta, y si sigues por este camino de sentimentalismos baratos, este negocio también lo estará. Rogelio salió del comedor, dejando a Emilio solo con el peso de una verdad que lo estaba ahogando. Esa tarde, cuando llegó como Lázaro a la Rosa Dorada, Isabel inmediatamente notó su estado. ¿Está bien? Se ve preocupado, solo, pensando en cosas del pasado. ¿Quiere hablar de eso? Emilio la miró. Esta mujer extraordinaria que servía mesas para mantener a su familia, que había perdido a su padre por la negligencia de gente como él, que todavía encontraba la fortaleza para ser amable con extraños. Isabel, ¿alguna vez ha pensado en buscar justicia por lo que pasó con su papá? Ella se sentó frente a él, sus ojos llenándose de una tristeza que parecía tan profunda como el océano. Todos los días durante 7 años. Pero, ¿qué puede hacer gente como nosotros contra gente como ellos? Los Montesinos tienen dinero, poder, abogados. Nosotros solo tenemos dolor. ¿Y si alguien pudiera ayudarla? Si apareciera evidencia que demostrara la verdad. ¿Por qué me pregunta eso? Emilio estuvo a punto de confesarlo todo en ese momento, pero las palabras se atoraron en su garganta como cristales rotos. Solo curiosidad. Pero mientras Isabel lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado dolor, Emilio tomó una decisión que cambiaría todo. Encontraría la forma de darle justicia a Joaquín Lucero, aunque eso significara destruir a su propia familia. La obsesión de Emilio por encontrar la verdad se convirtió en una enfermedad que carcomía sus días y atormentaba sus noches. Durante una semana completa, se sumergió en los archivos más profundos de la empresa, utilizando códigos de acceso que ni siquiera los directivos conocían. Lo que descubrió fue peor de lo que había imaginado. Casa Montesinos no había sido un caso aislado. Había un patrón, una historia sistemática de negligencia encubierta con sobornos y mentiras, restaurantes con instalaciones defectuosas que operaban años después de las recomendaciones de cierre, empleados lesionados cuyos casos se resolvían con compensaciones menores y acuerdos de silencio. Pero el caso de Joaquín Lucero era el más grave, y Julio Esteban estaba en el centro de todo. Emilio encontró la declaración original de Julio, fechada el mismo día del accidente. En ella,
Describía cómo había visto a Joaquín actuando de manera errática, cerca de las freidoras, cómo había ignorado repetidamente los protocolos de seguridad, cómo el chef había causado directamente el incendio por su negligencia criminal. Cada palabra era una mentira. Emilio lo sabía porque también encontró los verdaderos reportes de los bomberos, los que nunca se habían incluido en la investigación oficial. Fotografías que mostraban el punto de origen del incendio, una caja eléctrica sobrecargada que había estado chispeando durante semanas, testimonios de otros empleados que describían a Joaquín como el más cuidadoso de todos los chefs, obsesivo hasta el punto de revisar personalmente cada equipo antes de usarlo. Pero lo que más lo enfureció fue encontrar un video de seguridad que nunca había sido entregado a las autoridades. Emilio se quedó hasta las 3 de la madrugada en su oficina, reproduciendo una y otra vez los últimos minutos de vida de Joaquín Lucero. En la grabación granulosa, vio a un hombre que claramente amaba su trabajo. Preparando una receta con la precisión de un cirujano, Joaquín revisó cada conexión eléctrica, cada válvula de gas, cada superficie de trabajo antes de comenzar, y luego, a las 9:47 p.m., la caja eléctrica que estaba a 3 metros de distancia explotó en una lluvia de chispas. Joaquín corrió hacia la salida, pero una segunda explosión bloqueó su camino. El video mostraba sus últimos momentos. Un hombre tratando desesperadamente de apagar el fuego con un extinguidor que no funcionaba, un sistema de rociadores que jamás se activó, una puerta de emergencia que estaba bloqueada por cajas de suministros. Joaquín Lucero había muerto tratando de salvar el restaurante que lo mató, y Julio Esteban había visto todo desde la oficina del segundo piso. Al día siguiente, Emilio se dirigió directamente a la Rosa Dorada, pero no como Lázaro. Llegó como el dueño, vestido con su traje de $3,000 y la rabia hirviendo en sus venas. ¡Julio!, gritó desde la entrada. El gerente apareció inmediatamente, esa sonrisa servil que reservaba para los superiores. «Señor Montesinos, qué sorpresa. ¿En qué puedo servirle?» «En mi oficina». Ahora, Emilio se dirigió hacia la oficina privada del restaurante, seguido por un Julio cada vez más nervioso. Una vez dentro, cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros temblaron en las paredes. ¿Quién es Joaquín Lucero? El color desapareció del rostro de Julio como agua por un desagüe. «Señor, no entiendo. No me mientas». Emilio golpeó el escritorio. «¿Quién es Joaquín Lucero? Era un chef. Murió en un accidente hace años. Cuéntame sobre ese accidente». Julio se pasó la lengua por los labios, sus ojos buscando una salida que no existía. Fue muy trágico. El señor Lucero fue descuidado con el aceite caliente y causó un incendio. Yo estaba ahí. Lo vi todo. ¿Lo viste todo? Sí, señor. Emilio sacó su laptop y reprodujo el video de seguridad. Julio se quedó helado al ver las imágenes. Esto es lo que viste, Julio. Un hombre siendo cuidadoso hasta que una instalación eléctrica defectuosa lo mató. Yo no. ¿O viste esto? Emilio reprodujo otra grabación, esta de la oficina del segundo piso, que mostraba a Julio observando toda la escena desde la ventana mientras hablaba por teléfono. En el audio se escuchaba claramente la voz de Julio. «Sí, señor Montesinos. Entiendo. El chef fue negligente. Sí, estoy seguro. Será mi palabra contra nadie». Julio se desplomó en la silla, sus manos temblando como hojas en el viento. «Señor Montesinos, yo solo seguí órdenes. Su padre me dijo que la empresa no podía permitirse una demanda por negligencia empresarial, que era mejor que el accidente fuera culpa del empleado, y tú aceptaste destruir la reputación de un hombre muerto a cambio de qué. Me prometieron un ascenso, una posición mejor. Yo tenía familia, señor. Necesitaba el trabajo. ¿Sabías que Joaquín Lucero también tenía familia? Una esposa enferma, una hija que tuvo que dejar la universidad, un hijo autista que perdió a su único modelo a seguir». Julio comenzó a llorar, pero a Emilio le parecieron lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Julio? Que esa hija trabaja aquí, en este restaurante. Sirve mesas a metros de donde tú caminas todos los días. Y cada vez que la amenazas o la tratas mal, estás escupiendo sobre la tumba de su padre. No sabía que ella trabajaba aquí». «Claro que lo sabías. Llevas 3 años viendo su apellido en la nómina». Emilio se acercó al escritorio, su voz bajando a un susurro amenazante.
Vas a renunciar hoy y vas a firmar una declaración admitiendo que mentiste sobre Joaquín Lucero. Señor Montesinos, por favor, si hago eso podría ir a la cárcel. Deberías haber pensado en eso hace 7 años, pero yo solo seguí órdenes de su padre. Las palabras cayeron como un martillo sobre el yunque. Emilio se dio cuenta de que castigar a Julio no era suficiente. El verdadero responsable era el hombre que le había dado esas órdenes, su propio padre. Esa noche, Emilio volvió como Lázaro a la Rosa Dorada. Necesitaba ver a Isabel, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo confesarle que había descubierto la verdad sobre su padre? ¿Cómo admitirle que su familia era responsable de toda su tragedia? Isabel lo recibió con su sonrisa habitual, pero inmediatamente notó su estado. Se ve terrible, Lázaro. Está enfermo, solo, cansado. ¿Ha estado durmiendo bien? La pregunta era tan genuinamente preocupada que Emilio sintió ganas de llorar. Esta mujer, que tenía todas las razones del mundo para ser amarga y desconfiada, seguía siendo capaz de preocuparse por un extraño. Isabel, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Si usted pudiera cambiar una cosa de su pasado, ¿qué sería? Ella se sentó frente a él, considerando la pregunta cuidadosamente. Habría insistido más en que papá fuera a casa temprano esa noche. Él quería quedarse a terminar el inventario, pero estaba cansado. Le dije que no importaba, que lo podía hacer al día siguiente. Su voz se quebró ligeramente. Si hubiera insistido, si lo hubiera obligado a irse, él estaría vivo. No fue su culpa, Isabel. ¿Cómo puede estar tan seguro? Emilio la miró directamente a los ojos, deseando poder decirle todo, porque las buenas personas no merecen cargar con culpas que no son suyas. Hay muchas cosas en este mundo que la gente no merece, Lázaro, pero las tiene que vivir de todas formas. Mientras caminaba a casa esa noche, Emilio tomó una decisión que sabía que destruiría su vida tal como la conocía. Iba a exponer la verdad sobre la muerte de Joaquín Lucero, iba a entregar a Julio a las autoridades, y si eso significaba enfrentarse a su propio padre y destruir el imperio familiar, que así fuera. Algunas cosas eran más importantes que el dinero, algunas cosas valían más que el poder, y el alma de Isabel Lucero era una de ellas. Emilio pasó 3 días más reuniendo valor para lo que sabía que tenía que hacer. Cada vez que veía a Isabel como Lázaro, cada sonrisa que ella le regalaba, cada momento de conexión genuina que compartían, se convertía en un puñal en su conciencia. Se había enamorado de ella, profunda, irrevocablemente enamorado, pero ese amor estaba construido sobre la mentira más grande de su vida. El viernes por la tarde, después de almorzar en silencio en la Rosa Dorada mientras Isabel trabajaba con su habitual gracia, Emilio tomó la decisión. No podía seguir viviendo esa doble vida. No podía seguir permitiendo que Isabel sirviera al hombre que había mentido sobre su padre, y no podía seguir pretendiendo ser alguien que no era. Isabel, la llamó cuando ella se acercó a recoger su plato. ¿Sí? ¿Podríamos hablar? ¿En privado? Ella miró alrededor del restaurante, calculando si podía tomarse unos minutos. Julio salió a hacer unas diligencias. Podemos ir al callejón trasero por 5 minutos. El callejón detrás de la Rosa Dorada olía a basura y aceite rancio. Un contraste brutal con la elegancia del interior. Isabel se apoyó contra la pared de ladrillo, sus brazos cruzados, esperando. ¿De qué quería hablar? Emilio respiró profundo, sintiendo que estaba a punto de saltar de un acantilado. Isabel, hay algo que tengo que decirle. Algo sobre mí que va a cambiar todo. ¿Está casado? Preguntó ella con una pequeña sonrisa. Porque si está casado, esta conversación se acaba aquí. No estoy casado. Es algo peor. La sonrisa de Isabel se desvaneció. ¿Peor cómo? Mi nombre no es Lázaro Herrera. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de confusión en el rostro de Isabel. ¿Cómo que no es Lázaro Herrera? Me llamo Emilio Montesinos. El color desapareció del rostro de Isabel como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Montesinos? Soy el dueño de este restaurante. De todos los restaurantes. Soy el hijo del hombre responsable por la muerte de su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel lo miró como si fuera una aparición, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. No es posible. Isabel, déjeme explicarle. No, gritó, dando un paso hacia atrás. No es posible.
Yo no sabía quién era usted cuando empezamos a hablar. No sabía sobre su padre. Solo después descubrió que su voz se había vuelto fría como el hielo, que había encontrado a la hija del hombre que su familia mató. Isabel, por favor, escúcheme. ¿Escucharlo? ¿Escuchar más mentiras? Ella comenzó a caminar en círculos, sus manos temblando. Todo este tiempo usted ha estado, ¿qué? ¿Divirtiéndose? ¿Jugando conmigo? No, nada de esto ha sido un juego. Entonces, ¿qué ha sido? ¿Un experimento? Quería ver cómo vivían los pobres. Al principio sí, admitió Emilio, y vio cómo esas palabras la golpearon como puñetazos. Pero después ¿qué? Después me enamoré de usted. Isabel se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertida en estatua. ¿Se enamoró de mí? Sí, el hijo del hombre que destruyó mi familia se enamoró de mí. Isabel, ¿sabe qué es lo más enfermo de todo esto? Su voz comenzó a elevarse, cargada de una furia que había estado acumulándose durante años. Que yo también me enamoré de usted. Las palabras golpearon a Emilio con más fuerza que cualquier golpe físico. Se enamoró de mí, del hombre que creía que era, de Lázaro Herrera, no del monstruo que es en realidad. No soy un monstruo. Isabel, cuando descubrí la verdad sobre su padre, cuando descubrió la verdad, acaba de descubrirla, hace una semana, en los archivos de la empresa, encontré todo, los reportes falsos, los sobornos, el video de seguridad que muestra exactamente cómo murió su padre. Isabel se tambaleó como si fuera a desmayarse. Hay un video. Sí, y demuestra que su padre no tuvo ninguna culpa, que todo fue por instalaciones eléctricas defectuosas que nosotros sabíamos que estaban mal. ¿Y Julio? Julio mintió en su declaración. Mi padre le ordenó que dijera que su padre había sido negligente. Isabel se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. 7 años, murmuró entre sollozos. 7 años creyendo que tal vez papá había cometido un error. 7 años sintiéndome culpable por no haberlo convencido de irse a casa temprano. 7 años viendo a mamá destruirse porque pensaba que tal vez había algo que no sabíamos sobre él. Emilio quiso acercarse, consolarla, pero sabía que ya no tenía ese derecho. Isabel, ahora que sé la verdad, voy a hacer que se haga justicia. Voy a entregar todas las pruebas a las autoridades. ¿Va a qué? Ella levantó la cara, sus ojos brillando con lágrimas y furia. Va a salvar el día. Va a ser el héroe de su propia historia. Voy a hacer lo correcto. 7 años tarde. Yo no sabía, pero su familia sí sabía. Y usted es parte de esa familia. No elegí nacer en esa familia, Isabel, pero eligió mentirme sobre quién era. Eligió jugar conmigo como si fuera un personaje en su telenovela personal. Emilio sintió que cada palabra era verdad, cada acusación merecida. Tiene razón, todo lo que dice es verdad, pero mis sentimientos por usted también son verdad. Sus sentimientos no importan, espetó Isabel. ¿Sabe lo que importa? Que durante semanas he estado sirviendo mesas al hombre que mató a mi padre, que he estado sonriendo y siendo amable con la gente que destruyó mi vida, que me enamoré del hijo del hombre que convirtió a mi familia en una mentira. Isabel, ¿y sabe qué es lo peor de todo? Su voz se quebró. Que una parte de mí quiere perdonarlo. Una parte de mí quiere creer que el Lázaro que conocí era real. Era real. Es real. Soy la misma persona. No, no es la misma persona. Lázaro Herrera era pobre. Lázaro Herrera entendía lo que era tener hambre. Lázaro Herrera no tenía el poder de destruir vidas con una firma. El dinero no me define. El dinero lo define todo, gritó Isabel. El dinero es lo que permite que gente como usted mate a gente como mi padre y salga impune. El dinero es lo que permite que yo tenga que sonreír y servir comida a los asesinos de mi familia, porque necesito este trabajo para sobrevivir. Se dirigió hacia la puerta trasera del restaurante, pero se detuvo antes de entrar. ¿Sabe qué va a pasar ahora, Emilio Montesinos? Voy a entrar ahí, voy a terminar mi turno, y voy a fingir que esta conversación nunca pasó, porque si renuncio, mi familia se muere de hambre, y usted va a regresar a su vida de rico culposo. Tal vez done algo de dinero a caridad para sentirse mejor consigo mismo, y en unos meses se habrá olvidado de que existimos. Eso no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a casar conmigo,
¿Vamos a vivir felices para siempre después de que usted destruya a su propia familia por mí? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. No pensó exactamente. No pensó en las consecuencias de sus mentiras. No pensó en lo que significa enamorarse de alguien cuya vida destruyó. No pensó en nada más que en sus propios sentimientos. Isabel abrió la puerta trasera. No vuelva aquí como Lázaro Herrera. Ese hombre está muerto para mí. Y si tiene algo de decencia, dejará que Emilio Montesinos también esté muerto para mí. Isabel, espere. No. Se acabó. Todo se acabó. La puerta se cerró con un golpe que resonó en el callejón como un disparo. Emilio se quedó solo entre las sombras, con el corazón hecho pedazos, y la certeza terrible de que había perdido lo único bueno que había encontrado en su vida. Y lo peor de todo era que se lo merecía. Emilio no durmió durante 3 noches seguidas después de la confrontación en el callejón. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza como campanas funerarias. Todo se acabó, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el dolor en su rostro, la traición en sus ojos, y supo que no podía simplemente aceptar ese final. Tenía que hacer algo. Tenía que intentar reparar el daño, aunque eso significara destruir todo lo que había conocido. El lunes por la mañana, Emilio entró a las oficinas corporativas de Montesinos con una determinación férrea. Llevaba consigo una caja con todos los documentos que había recopilado, videos de seguridad, reportes falsificados, recibos de sobornos, testimonios ocultos. Era evidencia suficiente para destruir el imperio de su familia y enviar a varias personas a la cárcel, incluyendo a su padre. «Buenos días, señor Montesinos», lo saludó Carmen, su asistente, notando inmediatamente algo diferente en su expresión. «Su padre lo está esperando en la sala de juntas». «Perfecto. Es exactamente con quien necesito hablar». Emilio caminó hacia la sala de juntas con pasos firmes, la caja de evidencias en sus manos como si fuera dinamita. Rogelio estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando estados financieros con esa concentración láser que había perfeccionado durante décadas. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. «Llegué exactamente cuando tenía que llegar». Algo en el tono de voz de Emilio hizo que Rogelio finalmente levantara la cabeza. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la caja. «¿Qué es eso?» La verdad sobre Joaquín Lucero. El rostro de Rogelio se endureció como granito. «Emilio, ya hablamos de esto». «No, papá. Tú hablaste. Yo escuché. Ahora me toca hablar a mí». Emilio vació el contenido de la caja sobre la mesa de caoba. Documentos, fotografías, unidades USB con videos. Todo se desparramó frente a Rogelio como evidencia en un juicio. «¿Reconoces esto?» Emilio señaló el reporte de inspección que mostraba las fallas eléctricas. 6 meses antes del accidente, sabías que Casa Montesinos era una bomba de tiempo. Los negocios tienen riesgos. ¿Y esto?» Emilio reprodujo el video del accidente en su laptop. «¿Esto te parece negligencia del empleado?» Rogelio observó las imágenes con expresión imperturbable, pero Emilio vio el pequeño tic en su ojo izquierdo que aparecía cuando estaba nervioso. «Los videos pueden ser manipulados. ¿Y los sobornos?» «Papá, también pueden ser manipulados los recibos de 50,000 pesos pagados al inspector municipal». Ahora Rogelio se levantó lentamente, esa presencia intimidante que había usado para aplastar oponentes durante 40 años. «¿A dónde quieres llegar con todo esto?» «Quiero llegar a la justicia». «¿Justicia?» Rogelio rió, pero fue un sonido frío, sin humor. ¿Justicia para quién? Para un chef muerto que no puede beneficiarse de ella. Para una familia que ya siguió adelante con sus vidas. Para Isabel. Isabel. ¿Quién diablos es Isabel? La hija de Joaquín Lucero. Trabaja como mesera en La Rosa Dorada, porque tuvo que dejar la universidad para mantener a su familia, después de que nosotros matamos a su padre. Nosotros no matamos a nadie. Fue un accidente laboral. Fue negligencia empresarial encubierta con mentiras. Y tú lo sabes. Emilio golpeó la mesa con tanta fuerza que los documentos saltaron. ¿Sabes qué más sé, papá? Que Julio Esteban, el hombre que mintió en su declaración, sigue trabajando para nosotros. Que lo promoviste a gerente del restaurante más prestigioso de la cadena como recompensa por su lealtad. Que esa mujer tiene que ver la cara todos los días del hombre que destruyó a su familia. Por primera vez en años, Rogelio parecía genuinamente sorprendido. ¿Cómo sabes todo eso? Porque la conozco. Porque he estado hablando con ella durante semanas.
Has estado hablando con la hija de Joaquín Lucero. Me enamoré de ella. Las palabras cayeron como una bomba nuclear en la habitación. Rogelio se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, procesando lo que había escuchado. Por favor, dime que no has hecho nada tan estúpido como involucrar sentimientos en esto. Ya no se trata solo de sentimientos, papá. Se trata de hacer lo correcto. Hacer lo correcto. La voz de Rogelio se elevó. Destruir el negocio familiar por una mujer. Arruinar el trabajo de 3 generaciones por culpa y sentimentalismo. Este negocio está construido sobre mentiras y sangre. Tal vez es hora de que se destruya. Rogelio caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo como un reino que había conquistado a base de voluntad férrea y moral flexible. Tu madre tenía estas mismas ideas románticas sobre justicia y compasión. Mira dónde la llevaron. Mi madre murió de cáncer, no de bondad. Tu madre se mató ayudando a todo el mundo menos a sí misma. Se desgastó cuidando empleados, donando a caridades, preocupándose por cada indigente que se cruzaba en su camino. Y mientras ella se sacrificaba por extraños, yo tuve que ser el villano que mantenía este negocio funcionando. ¿Mantenías el negocio funcionando matando gente inocente? ¿Mantenía el negocio funcionando tomando las decisiones difíciles que tu madre nunca pudo tomar? Rugió Rogelio. ¿Crees que fue fácil encubrir el accidente de Lucero? ¿Crees que no me dolió? ¿Te dolió? Claro que me dolió. Pero tenía que pensar en los cientos de empleados que dependen de esta empresa. En las familias que comen gracias a los empleos que nosotros proporcionamos, una demanda por negligencia habría cerrado la cadena completa. Eso habría sido más justo, habría sido honesto. La honestidad es un lujo que no nos podemos permitir cuando tenemos responsabilidades reales. Emilio recogió los documentos de la mesa y los volvió a meter en la caja. Entonces supongo que tendremos que estar en desacuerdo. ¿Qué vas a hacer? Voy a entregar toda esta evidencia a las autoridades. Voy a declarar contra Julio Esteban. Y voy a hacer público el encubrimiento de la muerte de Joaquín Lucero. Rogelio se volvió hacia él, sus ojos brillando con una furia fría. Si haces eso, no solo me destruyes a mí, te destruyes a ti mismo. Tu nombre estará para siempre asociado con este escándalo. Puedo vivir con eso. Y puedes vivir siendo pobre, porque si haces esto, estás fuera de la empresa, fuera de la familia, fuera de la herencia. Todo lo que has conocido, todo lo que has tenido, desaparecerá. Perfecto. Tal vez así pueda dormir por las noches. ¿Y crees que tu preciosa Isabel te va a querer cuando seas tan pobre como ella? La pregunta fue diseñada para herir, y lo logró. Pero Emilio había pasado demasiadas noches sin dormir pensando en esa exacta posibilidad. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Eres un idiota romántico, igual que tu madre. Gracias. Es el mejor cumplido que me has dado en años. Emilio se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Rogelio lo detuvo. Si sales por esa puerta con esa caja, no hay vuelta atrás. Lo sé, te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento de muchas cosas, papá. Pero hacer lo correcto no va a ser una de ellas. Emilio salió de la sala de juntas y caminó directamente hacia los elevadores. Sus manos no temblaron cuando presionó el botón de la planta baja. Su voz no se quebró cuando le dijo a Carmen que cancelara todas sus citas. Por primera vez en su vida adulta, Emilio Montesinos estaba actuando por convicción en lugar de conveniencia, y aunque eso significara perder todo lo que había conocido, al menos recuperaría algo que había perdido hacía mucho tiempo: su alma. 3 meses después de entregar la evidencia a las autoridades, Emilio se encontró en una situación que jamás había imaginado. Completamente solo y prácticamente sin dinero, el escándalo había explotado como una granada en los medios de comunicación. Imperio Gastronómico Montesinos encubre muerte de empleado. Heredero millonario traiciona a su propia familia. Justicia tardía para Joaquín Lucero. Julio Esteban había sido arrestado por perjurio y conspiración. Rogelio enfrentaba cargos criminales por obstrucción de la justicia y soborno. La cadena de restaurantes Montesinos estaba bajo investigación federal, sus acciones en caída libre, su reputación destruida, y Emilio había cumplido su palabra. Estaba fuera de todo. Vivía ahora en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia que antes ni siquiera sabía que existía. Sus únicos muebles eran un colchón en el suelo, una mesa plegable y 2 sillas de plástico. Sus comidas consistían en arroz, frijoles y, cuando se permitía el lujo, pollo.
pero extrañamente, nunca se había sentido más libre. Cada mañana se levantaba con un propósito que el dinero nunca le había proporcionado. Había usado sus últimos ahorros para rentar un local pequeño en una zona obrera de la ciudad, 50 metros cuadrados con una cocina básica, 6 mesas y un sueño que crecía día a día. Aurora. Así había decidido llamar a su restaurante, como la diosa del amanecer, como el inicio de algo nuevo después de la oscuridad más profunda. ¿Estás seguro de esto, jefe?, le preguntó Miguel, un ex chef de los restaurantes montesinos que había perdido su trabajo cuando el imperio se desplomó. Miguel era un hombre de 45 años, padre de 3 hijos, que había trabajado durante 15 años en las cocinas de la cadena hasta que los despidos masivos lo dejaron en la calle. Más seguro que nunca, respondió Emilio, mientras lijaba una mesa de madera rescatada de un mercado de pulgas. Es que, bueno, usted sabe que la gente del barrio no tiene mucho dinero. Por eso mismo estamos aquí. Emilio había reclutado a su personal de una forma que habría hecho que su padre se revolcara en su tumba, si hubiera estado muerto. Miguel, el chef desempleado, Carmen, una madre soltera de 3 hijos que había trabajado como limpieza en las oficinas corporativas, Roberto, un joven de 18 años que acababa de salir de un centro de rehabilitación por adicciones. ¿Y cómo vamos a ganar dinero si cobramos precios que la gente puede pagar?, preguntó Carmen mientras organizaba los platos donados por una iglesia local, cobrando precios justos a mucha gente en lugar de precios exorbitantes a poca gente, explicó Emilio. Mi padre nunca entendió que hay más dinero en servir a las masas con dignidad que en explotar a unos pocos con lujo. La preparación para la apertura había sido una lucha constante. Emilio había vendido su reloj, su coche, incluso algunos muebles de su departamento para conseguir el dinero inicial. Había aprendido a negociar con proveedores pequeños, a comprar ingredientes en mercados populares, a reparar equipos de cocina con sus propias manos. Nunca pensé que vería al heredero de los Montesinos arreglando una estufa rota, bromeó Miguel una tarde. El heredero de los Montesinos murió hace 3 meses, respondió Emilio sin levantar la vista. Yo soy solo Emilio, el dueño de Aurora, pero había un vacío en su corazón que ni todo el propósito del mundo podía llenar. Isabel, desde aquella confrontación en el callejón, no había vuelto a verla. Sabía que había dejado la Rosa Dorada cuando el escándalo estalló. Había escuchado rumores de que trabajaba en una cafetería cerca del hospital, pero no se había atrevido a buscarla. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle que había destruido su vida anterior pero aún la amaba? ¿Cómo podría pedirle que creyera en él cuando ya le había mentido una vez, una tarde, mientras pintaba las paredes del restaurante? Carmen se acercó con expresión preocupada. Jefe, hay una señora afuera que quiere hablar con usted. Dice que se llama Isabel. El pincel se le cayó de las manos a Emilio, salpicando pintura blanca en el suelo. ¿Isabel? Sí. ¿La conozco? Emilio se limpió las manos en su overol manchado y caminó hacia la entrada. A través del cristal empolvado, vio una figura familiar parada en la banqueta. Isabel lucía diferente, más delgada, más cansada, pero había algo en su postura que no había visto antes. Una determinación que reemplazaba la resignación que solía cargar. Emilio abrió la puerta con manos temblorosas. Isabel, Emilio, se quedaron en silencio durante varios segundos, midiendo la distancia emocional que se había creado entre ellos. ¿Cómo me encontró? Todo el mundo en el barrio está hablando del ex millonario que va a abrir un restaurante para gente trabajadora. No fue difícil atar cabos. ¿Quiere pasar? Isabel dudó, pero finalmente asintió. Adentro, Miguel, Carmen y Roberto fingieron estar ocupados, pero obviamente escuchaban cada palabra. Isabel miró alrededor del pequeño espacio, notando las mesas rescatadas, las sillas disparejas, las paredes a medio pintar. Es muy humilde, es lo que puedo permitirme. ¿Es feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Feliz con esta nueva vida? ¿Es feliz? Emilio consideró la pregunta cuidadosamente. Es la primera vez en mi vida que me siento útil. El dinero que gano me lo merezco. Las personas que trabajo conmigo me respetan por quien soy. No por mi apellido, así que sí, supongo que soy más feliz, pero no completamente feliz. No completamente, no. Isabel caminó hasta una de las mesas y pasó la mano por la superficie lijada. ¿Por qué Aurora? Disculpe, el nombre. ¿Por qué Aurora? Porque representa un nuevo amanecer.
el final de la oscuridad. Isabel asintió lentamente. ¿Sabe qué pasó con Julio? Está en prisión esperando juicio. ¿Y usted, cómo se siente sobre todo? Isabel se sentó en una de las sillas de plástico. Al principio estaba furiosa, con usted, con su familia, con el mundo entero. Pero después de que arrestaron a Julio, algo cambió. ¿Qué cambió? Mi mamá, por primera vez en 7 años, sonrió. Realmente sonrió, porque por fin sabía que papá no había hecho nada malo, que su memoria estaba limpia. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. ¿Sabe lo que es más extraño? Javier también cambió. Es como si pudiera sentir que algo había sanado en la familia. Ha estado más tranquilo, más feliz. Me alegra escuchar eso. También quería agradecerme, por destruir su vida para arreglar la mía. No destruí mi vida, la encontré. Isabel lo miró con esos ojos que habían visto demasiado dolor, pero que ahora parecían contener algo parecido a la esperanza. ¿Qué va a servir aquí? Comida honesta, a precios honestos, para gente honesta, como la receta de pollo en mole que mi papá solía hacer. El corazón de Emilio se detuvo. ¿Cómo? Encontré sus notas de cocina en las cajas que la policía devolvió del restaurante. Hay una receta que decía que era su favorita. Mole de la casa, con amor familiar. Isabel sacó un papel amarillento de su bolsa. Le gustaría tenerla para el menú de Aurora. Emilio tomó la receta con manos que temblaban. Era la letra cuidadosa de un hombre que amaba su trabajo. Cada ingrediente anotado con precisión. Cada paso explicado con cariño. Isabel, no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque es de su familia. Es parte de la memoria de su padre. Exactamente. Y papá siempre decía que las mejores recetas eran las que se compartían, no las que se guardaban. Isabel se levantó y caminó hacia la puerta. La inauguración es el sábado. ¿Verdad? Sí. Tal vez Javier y yo pasemos a probar el mole de papá. Se detuvo en la puerta, sin voltearse. Por cierto, Emilio. ¿Sí? Lázaro no estaba completamente muerto para mí. Solo, dormido. Y con esa frase que contenía más esperanza que cualquier declaración de amor, Isabel salió de Aurora, dejando a Emilio con una receta en las manos y una posibilidad en el corazón. Tal vez, solo tal vez, algunos amores eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la verdad. El sábado llegó con una lluvia persistente, que amenazaba con arruinar la inauguración de Aurora. Emilio se despertó a las 5 de la mañana con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre y todo que ver con los nervios. Durante toda la semana, había trabajado 18 horas diarias para tener todo listo. Miguel había perfeccionado la receta de mole de Joaquín Lucero, después de docenas de intentos, mientras Carmen había organizado el pequeño comedor con una precisión militar que habría impresionado a cualquier general. «Jefe, necesita comer algo», le dijo Roberto, extendiendo un plato de huevos revueltos. «No puede dirigir un restaurante si se desmaya de hambre». Emilio intentó sonreír, pero la verdad era que no había podido comer prácticamente nada en 3 días. La ansiedad lo tenía completamente consumido, no solo por el negocio, sino por la posibilidad de que Isabel viniera. Había dicho, tal vez, solo tal vez, a las 11 de la mañana, cuando Aurora debía abrir oficialmente. Solo había 2 clientes esperando afuera bajo la lluvia, una señora mayor del edificio de al lado y un trabajador de construcción que había olido el aroma del mole desde la obra cercana. «No se preocupe, jefe», lo tranquilizó Miguel. «Los primeros días siempre son lentos». Pero Emilio sabía que no se trataba solo de los primeros días. Había invertido cada peso que tenía en este lugar. Si Aurora no funcionaba, no tendría una segunda oportunidad. La señora mayor resultó ser doña Esperanza, una viuda de 75 años que vivía sola con su gato y una pensión que apenas le alcanzaba para sobrevivir. «¿Cuánto cuesta el menú del día, muchacho?», preguntó, contando cuidadosamente las monedas en su cartera. «Para usted, doña Esperanza, son 30 pesos. Era la mitad del precio real». Pero algo en los ojos cansados de la mujer le recordó a su propia abuela, que había muerto cuando él tenía 12 años. «¿Y viene con tortillas hechas a mano?». «Por supuesto». Doña Esperanza sonrió por primera vez. «Hace años que no como tortillas hechas a mano».
desde que murió mi esposo. Mientras Miguel preparaba el platillo, Emilio se sentó con doña Esperanza y escuchó sus historias. Había sido maestra durante 40 años. Había criado 5 hijos. Había sobrevivido a 3 huracanes y 2 terremotos. Ahora vivía de recuerdos y una pensión de miseria. ¿Sabe qué extraño más de ser joven?, le preguntó mientras probaba el mole. ¿Qué, doña Esperanza? La esperanza. Cuando eres joven, siempre crees que las cosas van a mejorar, que el próximo día será mejor que el anterior. Emilio observó cómo saboreaba cada bocado con una reverencia que nunca había visto en los restaurantes de lujo donde había crecido. ¿Y ya no cree eso? Oh, sí creo. Pero ahora sé que la esperanza no viene sola. Hay que cocinarla, como este mole, con paciencia, con los ingredientes correctos, con amor. Para las 2 de la tarde, Aurora tenía 8 clientes. No era exactamente el éxito aplastante que Emilio había soñado, pero cada persona que entraba parecía salir con una sonrisa genuina. Carlos, el trabajador de construcción, volvió con 3 compañeros después de almorzar. Les dije que tenían que probar este mole, explicó. Es mejor que el de mi abuela, y eso es decir mucho. Una familia de 4 personas llegó empapada por la lluvia. Los padres parecían agotados, los niños inquietos y malhumorados. Pero cuando Carmen les sirvió chocolate caliente gratis mientras esperaban su comida, la atmósfera cambió completamente. «Papá, este pollo está buenísimo», dijo la niña de 6 años, atacando su platillo con entusiasmo. «¿Podemos venir aquí otra vez?», preguntó el niño de 8. Emilio vio cómo los padres intercambiaron una mirada que entendió perfectamente. Era la mirada de gente trabajadora calculando si podían permitirse este pequeño lujo otra vez. «Los niños comen gratis los domingos», anunció Emilio impulsivamente. «Es nuestra política familiar». No era una política que había planeado, pero viendo las sonrisas de alivio en los rostros de los padres, supo que había tomado la decisión correcta. A las 5 de la tarde, cuando la lluvia finalmente paró, Emilio vio una figura familiar acercándose por la banqueta. Su corazón se aceleró tanto que pensó que podría sufrir un ataque cardíaco. Isabel caminaba lentamente, tomada de la mano de un joven de unos 17 años que obviamente era su hermano Javier. El chico tenía los mismos ojos oscuros de Isabel, pero había algo diferente en ellos, una inocencia que el mundo aún no había manchado. Emilio salió a recibirlos, secándose las manos nerviosamente en su delantal. «Isabel, Javier, hola». «Emilio», respondió Isabel con una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Podemos probar el mole de papá?» «Por supuesto, pasen, por favor». Javier miró alrededor del restaurante con curiosidad evidente. A diferencia de su hermana, no parecía cargar ningún peso emocional sobre los eventos pasados. «¿Usted es el señor que hizo que arrestaran al hombre malo?», preguntó directamente. Isabel se puso roja. «Javier, no. Está bien», interrumpió Emilio. «Sí, Javier. Yo ayudé a que arrestaran al hombre que mintió sobre tu papá». «Bien», dijo Javier con simplicidad. «Ese hombre era malo. Papá era bueno». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Miguel había preparado personalmente el mole, usando la receta exacta de Joaquín, y Carmen sirvió los platos con el cuidado de alguien que entendía la importancia del momento. Isabel tomó el primer bocado y inmediatamente cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es exacto», susurró. «Exactamente como papá lo hacía». Javier probó su porción y asintió vigorosamente. «Sí, como el de papá. ¿Cómo lo sabe hacer? Mi chef usó la receta de tu papá», explicó Emilio. «La que tu hermana me dio». «¿Isabel te dio la receta secreta de papá?» «Sí». Javier miró a su hermana con expresión sorprendida. «Pero tú dijiste que nunca se la dabas a nadie porque era especial». «Emilio es especial», respondió Isabel sin apartar la mirada de su plato. El comentario cayó entre ellos como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de significado que ninguno de los 3 sabía cómo interpretar. Después de comer, mientras Javier exploraba la cocina fascinado por los equipos, Isabel e Emilio se quedaron solos en la mesa. «¿Cómo se siente?», preguntó Isabel. «Servir la comida de mi padre en su restaurante, como un honor que no merezco». «¿Y por qué cree que no lo merece?». Emilio consideró la pregunta cuidadosamente. «Porque le mentí, porque mi familia le hizo daño, porque no hay nada que pueda hacer para cambiar eso».
Tiene razón, dijo Isabel, y Emilio sintió que su corazón se hundía. No puede cambiar el pasado, pero puede construir un futuro diferente. ¿Es eso lo que estoy haciendo? No lo sé. ¿Lo está haciendo? Emilio miró alrededor de Aurora. Doña Esperanza seguía ahí, ahora jugando cartas con Carlos y sus compañeros. La familia con niños había pedido postre. Roberto estaba enseñándole a Javier cómo funcionaba la caja registradora. Creo que sí. ¿Y hay lugar para nosotros en ese futuro?, preguntó Isabel en voz tan baja que apenas pudo escucharla. ¿Nosotros? Javier y yo como amigos, como familia que viene a comer de vez en cuando. Emilio entendió que ella le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, pero en términos muy específicos, no como amantes, no como pareja romántica, sino como algo más frágil y más precioso, la posibilidad de reconstruir la confianza. Siempre habrá lugar para ustedes aquí, respondió. Siempre, aunque no sea como antes, especialmente porque no es como antes. Antes estaba basado en mentiras. Esto es real. Isabel asintió lentamente. Tal vez podamos empezar desde aquí, desde la verdad. Me gustaría eso más que nada en el mundo. Cuando Isabel y Javier se fueron esa noche, Emilio se quedó limpiando las mesas con una sensación que no había experimentado en meses. Esperanza. No la esperanza ciega de su juventud privilegiada, sino la esperanza ganada a pulso, cocinada lentamente con ingredientes de verdad, honestidad, trabajo duro, y la posibilidad de que algunas cosas rotas pudieran ser reparadas. Aurora había sobrevivido a su primer día, y tal vez, solo tal vez, Emilio también. 6 meses después de la inauguración, Aurora se había convertido en algo que Emilio nunca había planeado, el corazón de la comunidad. No era solo un restaurante, era el lugar donde doña Esperanza celebró su cumpleaños número 76, con una fiesta improvisada organizada por los otros clientes. Era donde Carlos y sus compañeros de construcción venían cada viernes a cobrar y gastar la mitad de su sueldo en cervezas y botanas. Era donde la familia Herrera traía a sus hijos todos los domingos para el programa de Niños Comen Gratis. Y cada martes por la tarde, sin falta, Isabel y Javier llegaban para almorzar. Durante estos meses, Emilio había observado a Isabel reconstruirse lentamente. Al principio llegaba con la guardia alta, hablaba poco, se iba rápido, pero gradualmente, las conversaciones se habían vuelto más largas, las sonrisas más frecuentes, las barreras más bajas. Javier había sido más fácil de conquistar. El joven había adoptado a Aurora como su segundo hogar, ayudando a Carmen con las mesas, aprendiendo a cocinar con Miguel, jugando cartas con doña Esperanza. Tenía una manera de iluminar el lugar simplemente con su presencia. Emilio, lo llamó Isabel una tarde de marzo mientras Javier estaba en la cocina aprendiendo a hacer tortillas. Podemos hablar. Había algo diferente en su voz, una seriedad que no había escuchado en meses. Se sentaron en su mesa habitual, junto a la ventana que ahora tenía cortinas cosidas por doña Esperanza. ¿Qué pasa?, preguntó Emilio. Recibí una carta del abogado que lleva el caso de Julio. El estómago de Emilio se anudó. ¿Qué dice? Va a declararse culpable, a cambio de una sentencia reducida. Va a testificar contra tu padre. Durante estos meses, el juicio había sido como una nube oscura en el horizonte, acercándose lentamente pero inevitablemente. Rogelio seguía en libertad bajo fianza, pero los cargos en su contra eran serios. ¿Cómo te sientes sobre eso? Isabel miró hacia la cocina, donde Javier reía mientras Miguel le enseñaba a voltear una tortilla. Por mucho tiempo, pensé que quería venganza, que quería ver a todos los responsables pudrirse en la cárcel. Y ahora solo quiero paz, para Javier, para mamá, para mí. Emilio asintió entendiendo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Era la primera vez en meses que se refería a ellos como nosotros, y las palabras se sintieron extrañas pero no desagradables en su boca. Isabel lo miró directamente a los ojos por primera vez desde aquella confrontación en el callejón. Significa que estoy lista para dejar ir el pasado, completamente, no completamente. Nunca voy a olvidar lo que pasó, pero ya no quiero que defina mi futuro. ¿Y qué quieres que defina tu futuro? Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Las cosas buenas, como Javier aprendiendo a cocinar, como mamá riéndose otra vez, como venir aquí,
y saber que siempre vamos a ser bienvenidos. Siempre van a ser bienvenidos. Lo sé. Y eso significa más para mí de lo que probablemente entiendas. En ese momento, doña Esperanza se acercó a su mesa con su caminar lento pero determinado. Disculpen que los interrumpa. Niños, pero necesito decirles algo. ¿Qué pasa, doña Esperanza?, preguntó Emilio. Van a cerrar mi edificio. El dueño vendió a una empresa que va a demoler todo para construir condominios. ¿Qué? ¿Cuándo? El próximo mes. Tengo que encontrar otro lugar. Pero con mi pensión. Se encogió de hombros con resignación. No hay muchas opciones. Emilio sintió una ráfaga de indignación. Doña Esperanza había vivido en ese edificio durante 30 años. Era su hogar, su mundo, su comunidad. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Algún recurso legal? No, mijito, ya revisé todo. Es completamente legal. Solo, injusto, esa noche. Después de cerrar Aurora, Emilio se quedó despierto hasta muy tarde pensando en doña Esperanza, en Carlos, que probablemente perdería su trabajo cuando terminaran la construcción del edificio nuevo, en todas las familias que estaban siendo desplazadas por el progreso que beneficiaba a otros. Era exactamente el tipo de injusticia contra la que su madre había luchado durante toda su vida. Al día siguiente, Emilio tomó una decisión que habría horrorizado a su padre, pero que habría hecho orgullosa a su madre. Miguel, ¿qué opinas de expandir Aurora? Expandir, pero si apenas cabemos aquí. No expandir el restaurante, expandir el concepto. Durante las siguientes semanas, Emilio trabajó en un plan que era tan ambicioso como riesgoso. Usaría sus últimos contactos en el mundo empresarial, vendería todo lo que le quedaba de valor y buscaría inversionistas para un proyecto nuevo, Aurora Casa, un concepto que combinaba restaurante comunitario con vivienda asequible, un lugar donde personas como doña Esperanza pudieran vivir con dignidad, donde Aurora pudiera crecer y servir a más gente, donde la comunidad pudiera mantenerse unida. ¿Estás completamente loco?, le preguntó Isabel cuando le explicó el plan. ¿Sabes cuánto dinero necesitarías para algo así? Mucho, más de lo que tengo, pero creo que es posible. ¿Por qué? Porque he aprendido algo en estos meses. La gente buena quiere hacer cosas buenas. Solo necesitan una oportunidad. Isabel lo miró como si fuera la primera vez que realmente lo veía. ¿Y si no funciona? Si pierdes todo. Ya perdí todo una vez. No fue tan terrible. ¿Y si funciona? Si funciona, doña Esperanza tiene un hogar. Carlos mantiene su trabajo. Javier tiene un lugar donde crecer. Y tal vez ¿qué? Tal vez podemos construir algo juntos. No era una propuesta romántica. No era una declaración de amor. Era algo más profundo. Una invitación a soñar juntos. A construir un futuro que honrara el pasado sin estar prisionero de él. Juntos como socios, como amigos, como la familia que elegimos ser. Isabel se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia la calle, donde doña Esperanza barría la entrada de su edificio condenado. Mi papá siempre decía que la mejor receta es la que alimenta no solo el cuerpo, sino el alma. ¿Y qué piensas que alimentaría tu alma? Hacer algo que importe, algo que haga del mundo un lugar un poquito menos cruel. Entonces, Isabel volteó hacia él con una sonrisa que contenía toda la esperanza que había perdido y encontrado durante estos meses difíciles. Entonces supongo que tenemos trabajo que hacer. Esa tarde, mientras planificaban Aurora Casa en servilletas manchadas de café, mientras Javier ayudaba a Miguel en la cocina, mientras doña Esperanza jugaba cartas con Carlos, Emilio se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado toda su vida buscando el éxito, pero aquí, en este pequeño restaurante lleno de gente que se había convertido en familia, finalmente había encontrado algo mejor. Había encontrado propósito. Y por primera vez desde aquella noche en el callejón, cuando Isabel le dijo que todo se había acabado, Emilio sintió que todo estaba comenzando. El amor podía tomar muchas formas. No siempre era el amor de las películas, intenso y perfecto. A veces era el amor que se construía lentamente, como un buen mole, con paciencia y los ingredientes correctos. A veces el amor verdadero significaba construir algo más grande que los dos, algo que pudiera alimentar no solo sus corazones, sino toda una comunidad. Y eso
decidió Emilio mientras veía a Isabel dibujar planos arquitectónicos imposibles en una servilleta. Era el tipo de amor por el que valía la pena luchar.